Muy buenas tardes, hoy estamos de nuevo aquí, como bien lo sabéis, Malik Show, hoy en nuestro programa generacional. Y bueno, hoy tenemos como invitado Yatu. Buenas tardes, Yatu. Buenas tardes, Malik. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo en Sí, orden? sí, un placer, encantada de estar aquí. Gracias por venir en nuestra invitación. Así que te dejamos presentarse. Yo soy Yatu, Ujú. soy de origen senegalesa Ujú. y vivo aquí en Bilbao. Ujú. Soy trabajadora social, bueno, educadora social actualmente, Sí. y formo parte de la Asociación Sociocultural de Venir, Ujú. que es una asociación que tratamos pues, tema cultura, sobre todo, como bien indica el nombre, Sí. pero también hablamos de mujeres, tratamos distintos temas. Sí. Ok, hacéis talleres y Tenemos talleres, sí. un poco como informar a la gente de lo que, cómo va digamos, la transformación social y todo esto, Eso ¿no? es. Muy bien, pues nada, hoy ya tú queremos hablar un poco de digamos, del movimiento panafricanismo que está hablando mucho en el mundo ahora mismo, digamos, y sobre todo que vemos muchas mujeres que están muy implicadas en las luchas y en las denuncias de las relaciones entre Europa, África y luego hay muchas cosas, ¿no? Digamos, entonces, ya tú, ¿cómo ves la evolución del panafricanismo y como mujer, digamos, en esos últimos años? Gracias. Esto me parece un tema súper interesante cuando me dijiste hablar un poco de ¿no? del panafricanismo y demás, y además un tema muy amplio, ¿no? El panafricanismo para mí es un modo de vida, lo primero, o sea, más allá de la lucha y demás, es una filosofía de vida, es lo que tú implementas en tu día a día, ¿no? Y luego, pues, bueno, respondiendo a tu pregunta, la evolución del panafricanismo para mí ha tenido una evolución bastante ascendente, si bien falta mucho por hacer, evidentemente, pero ha tenido una evolución ascendente en cuanto a la diáspora, porque el panafricanismo nació en la diáspora, de la necesidad de reivindicar y luchar las igualdades o la relación, como bien dices, África-Europa, pero sobre todo la relación de la diáspora con el continente africano. Y cada vez está teniendo más peso, está teniendo más poder. Estamos viendo, sobre todo dentro del continente, la juventud cómo se está movilizando, cómo se está levantando y está teniendo cada vez una visión más crítica, una visión más panafricanista. Y a día de hoy se puede decir que también, bueno, esto de las mujeres siempre dicen que ahora las mujeres como que están más presentes en el panafricanismo. Sí. Yo creo que no, siempre han estado presentes, pero siempre han sido invisibilizadas. Okay. Entonces, lo bueno es que ahora cada vez más se están visibilizando más, ¿no? a las mujeres y lo que decía Sankara, ¿no? El hecho de que, bueno, de hecho hace poco fue el aniversario de su muerte, el 15 de octubre, lo que decía que no puede haber una liberación real del continente africano sin la liberación de las mujeres. Eso es súper importante. Ok, eso le dijo Thomas Sankara, ¿no? Eso Thomas es. Sankara. Ok, pero si hablamos de que líderes digamos, líderes que han luchado por el panafricanismo y tal, nosotros no conocimos, digamos, igual que muchos jóvenes como yo y tal, no conocimos una referente, digamos, como mujer, líderes y esto. ¿Y vosotros cómo habéis ya decidido de que ya tenemos que implicarnos en la lucha, tenemos que estar delante, no atrás, aunque nosotros conocimos solo Thomas Sankara, Patrice Lumumba, y etcétera, etcétera, pero nunca hemos escuchado como, aunque había mujeres, pero no estaban visibilizados, como bien ha dicho. ¿Y cómo habéis conectado y llegar de estar delante? Creo que no se trata de estar delante, sino de luchar a la vez, ¿no? También es verdad que a la vez que ha habido una evolución del panafricanismo, ha habido una evolución de la sociedad, ¿no? Okay. Y las mujeres cada vez han ido ganando más derechos y demás, ¿no? Tanto aquí como en el continente africano. Y eso también ha ayudado mucho al hecho de que las mujeres también hayamos decidido nosotras mismas también decir nosotras estamos aportando a esta lucha, ¿no? Okay. Al final el panafricanismo tú no decides por referentes. La referencia es muy importante, evidentemente, para cualquier cosa, porque si tú no ves a alguien como tú allí, te va a ser más difícil poder ver que es posible llegar allí. Es lo que he dicho, que como vosotras no tenéis a alguien, bueno, yo no sé, igual que tú sabes, pero digo que es muy difícil, que tienes una motivación para que tú puedas llegar ahí como... Sí, pero al final es lo que decía al principio, el panafricanismo es un modo de vida. Si tú lo tienes como modo de vida, si tú no creces con ello, porque no en todos los casos creces en un ambiente, en un entorno donde se te facilite esa filosofía de vida, sino que además lo tienes que buscar, lo tienes que estudiar, lo tienes que aprender, la experiencia, etcétera, etcétera, sino que además al ser algo que tú tienes implementado como modo de vida, como filosofía,
tú eres panafricanista. O sea, no devienes panafricanista. O sea, ¿cómo te digo? Sí, tienes que devenir panafricanista, pero ¿cómo te explico esto? Como que tú no has hecho que voy a hacer panafricanismo. Eso O sea, es. No es una algo cosa que que te sale de ti mismo. O sea, es natural. Eso es. De forma natural. Eso Sí, es. sí, sí. Entonces, eso hace que tú decidas empezar pues, a investigar, a aprender, a leer, a ver, ¿no? A informarte un poco, ¿no? Y de ahí, pues tú vas descubriendo que, quién era, por ejemplo, Natia Lamoud en Senegal, quién era Aline Sitoé Diatta, quién era la reina Amina, quién era Zingamande. Entonces, tú ahí, de tu curiosidad, de todo lo que tú quieres aprender sobre esto, es cuando tú empiezas a buscar, a indagar, a buscar, ¿no? Okay. Y estas figuras, como te decía, siempre han estado. Yeah. Entonces están ahí. Yeah. Lo que pasa es que, claro, siempre las figuras más visibles, pues como has dicho, han sido pues, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, etcétera. Pero pues esas figuras están ahí, las figuras femeninas. Sí, de verdad. Bueno, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta hoy en día, digamos, el panafricanismo? Los principales retos. Sí. Tiene muchos retos, la verdad, sí, el panafricanismo. Sí, hay un montón de retos. Sí. De hecho, además, tú eres una persona panafricanista y sabes bien de lo que te hablo. Yo también. Es que yo soy muy sonco. La gente que me conoce sabe que sí. Yo soy... ahora mismo, sí, hablando de la diáspora, sí. Creo que actualmente uno de los problemas que pienso que cada vez estamos solucionando más en esto y es la unión con el continente. La diáspora, muchas veces o igual es percepción mía, como que hay una desvinculación de la diáspora con el continente africano, a pesar de que mucha gente se considera panafricanista, que es legítimo, pero creo que es un reto, creo que es algo que se ha descuidado un poco, ¿no? Y bueno, poco a poco se está trabajando en ello. Y también eso tiene que ver con que el continente también está dando mucha guerra actualmente. Hemos visto como el caso de Senegal, el caso de Mali, de Burkina Faso, etcétera, como cada vez el continente africano, algunos países están tomando ya cada vez más el poder y el control sobre lo que son las neocolonias, ¿no? Como actualmente. Eso es, como ahora mismo es Francia. Sí. Con el tema de, por ejemplo, la moneda, el franco CFA, que esa ha sido una batalla que sigue habiendo y cada vez más se está debatiendo cada vez más y creo que es súper importante. Como hemos visto como Mali, Níger y Burkina Faso se han unido y están en ese proyecto, ¿no? De salir del franco CFA y crear una moneda común. Están dando, la verdad es, muchos ejemplos que, bueno, los seguiremos de cerca, espero que funcione y que vaya todo muy bien. Y otro de los retos también la presencia militar de los países imperialistas en el continente africano. El Sahel siempre ha sido una banda, un campo de batalla de los países europeos que siempre han estado allí presente y cada vez están perdiendo más poder sobre el Sahel y eso la verdad es un plus para el panafricanismo. Y como decía al principio, aún así queda mucha lucha por delante. Yeah. Bueno, hablando de que el panafricanismo está luchando por las monedas, por las bandas, digamos, los militares, que la presencia de militares de los imperialistas, digamos, hasta el día de hoy, porque no son... sí, son países que están colaborando con nuestros países, pero de manera que la población no se identifica como están firmando estas colaboraciones, que están presentes sus militares en su tierra y no les gusta porque no quieren que están ahí. La población tiene que proteger por las verdaderas armas del pueblo. Digamos, ¿y qué es el papel de que las mujeres dentro del movimiento panafricanismo tenéis? ¿Qué papel tenéis? ¿Qué papel tenemos las mujeres? Sí. Yo te diría que un papel súper importante porque somos más de la mitad de la población. Por lo tanto, es un punto importante a tener en cuenta. Si hablamos de África, que sabemos que todavía, si hablamos de los políticos y sabemos que los que deciden de las condiciones de la vida, lo que sea, en África, muchos de los países, todavía no tenemos líderes como mujeres que están más arriba para que deciden algunas, digamos, colaboraciones o lo que sea, que deciden que sí, que queremos eso. Por eso pregunto por qué papel tenéis, si todavía tenemos los hombres que dirigen y mandan todo lo que va de los países africanos. Creo que sí que es importante que las mujeres estemos en puestos de poder y hemos visto el ejemplo de Senegal como el gobierno ha hecho ese intento, ¿no? Pero creo que también creo que los hombres tienen que tener también ese ejercicio de reflexionar y ceder el espacio también, ¿no? Dime. Vale. A ver, yo no diría que ceder, pero por ejemplo, si cogemos el caso de Senegal,
había elecciones y tal, Sonko ha llegado en el poder con su partido y tal, pero en el momento de las luchas, muchos de los jóvenes, lo que yo he leído de los comentarios y tal, no habían líderes que son mujeres que estaban cuando el país estaba en fuego. Vale. Entonces, si luchamos tanto, que luchamos digamos, en el virtual o lo que sea, hablamos como Natalie Yambo con lo que hace en X y todos estos que están en la diáspora, pero no hay líderes que tienen partidos políticos así para llegar al nivel del poder, para decidir en el país. Todavía no vemos mujeres, entonces digamos, yo quiero saber qué papel juega en todo ese entorno. Sois panafricanistas y tal, pero todavía no vemos líderes que son mujeres que quieren dirigir el país con una gran ambición, digamos, unas ambiciones muy grandes y tal. Entonces, quiero saber yo. Tú me has hablado en el caso de Senegal me has hablado de Sonko, Sí. pero claro, tú eres pro Sonko, Sí, y Sonko y Diomaye fueron los líderes, Sí. o bueno, en este caso Sonko fue el líder, Sí. y tenía todo un equipo detrás. Pero había que A estar Diomaye solo. lo eligió Sonko, Sí. y tenía otros, de hecho si ves los vídeos que subió desde la cárcel y todo eso, Sí. tenía como una lista de personas que podrían ser en caso de no ser él. En esa lista había mujeres. Luego, si vieras la oposición, también había una mujer, Anta Kango. Pero toda una elección solo una mujer. ¿Y cuántos partidos hay? Vale, pero eso es culpa de las mujeres. No, es que porque me has hablado de que los hombres tienen que ceder. Y este ceder es lo que quiero que lo retiramos, que las mujeres que se vayan, como tú haces, y muchas más que están aquí. Pero es que poder estar ahí también es un privilegio. Sí. Tú sabes la realidad de Senegal. Sí. Hay mujeres muy potentes, muy cañeras. Sí. ¿Conoces a Farah Fleur? Sí. Hay muchas mujeres que han estado luchando. Sí. O sea, ha habido incluso movimientos de mujeres dentro del partido de Pastef que han tirado del carro para que el partido funcione. Sí. Realmente este proceso que ha habido en Senegal, esta transición, no transición tanto, porque mientras tanto estaba Macky Sall en el poder, Sí. gran parte ha sido llevada a cabo gracias a las mujeres. Ha habido muchas mujeres encarceladas, que eso no se ha dicho tampoco. También es verdad que la mediatización se ha hecho muy masculinizada, de forma muy masculinizada, pero eso no quiere decir que las mujeres no estuviesen ahí. Okay. La cuestión es a quién ponemos el foco en cada caso, ¿no? Sí. Cuando digo ceder el espacio, lo digo porque las mujeres siempre hemos estado, y siempre estamos, y siempre vamos a seguir estando. El hecho de que tú puedas permitirte como mujer estar en primera fila, en primera línea, es porque tú has dejado muchas cosas atrás, ¿no? Y hay muchas mujeres que no tienen unas preocupaciones y unas prioridades mucho más allá de estar en primera línea de la política, que no le permiten pues subsistir por tema precariedad y demás, tema familiar, laboral, etcétera, 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 muchas cosas como para ponerse delante de la política. Y hacer política no es solo ser presidente, presidenta, no es estar en el gobierno. Hacer política también es todo lo que haces en tu vida que envuelva y que haga cambio dentro de la política. Lo que han conseguido ahora, por ejemplo, Sonko y Diomaye, es que las personas en Senegal hablen de política, incluso gente que ni estaba interesado en la política, que la política nunca ha sido su tema de debate. La juventud, por ejemplo, que estaba ya harta de la política, estaba harto de los políticos. Sí, eso es verdad. Y muchas mujeres también, que incluso nuestras madres, que decían, los políticos son todos iguales, no sé qué, y ahora están teniendo esos debates, están votando, están teniendo más preocupación. La gente se ha vuelto política, pero no partidista también, hay que decirlo. Sí. Porque, bueno, veremos a ver qué pasa. Los hemos elegido, pero veremos qué pasa. Veremos qué va a pasar y bueno, esperemos que sea algo bueno porque es lo que necesitamos nosotros como el pueblo y también la juventud, sobre todo la juventud que está ahora mismo, como hablamos de la inmigración. Y ahí voy a ir. ¿Y cómo ves como alguien que encarna, digamos, que lleva siempre el panafricanismo? ¿Cómo ves la inmigración de los jóvenes africanos hacia Europa o, digamos, países occidentales? ¿Qué impacto tiene en el contacto después? Sí. Es algo que impacta y que tiene que estar 100% en la agenda panafricanista, el tema de la inmigración, y tiene que estar en la agenda antirracista y tiene que estar en todas las agendas porque se trata de nuestras vidas y se trata de vidas de nuestros iguales, ¿no? La inmigración, yo creo que, bueno, no lo creo, o sea, es un derecho. Todo el mundo tenemos derecho a emigrar. La inmigración ha existido siempre. La cuestión ahora es hacerlo de forma regular y segura. Lo que no puede ser es que tú vengas a quitarme hacer acuerdos de pesca a mi país
y luego yo no tenga que pescar, no, me quitas mi medio de subsistencia, bloqueas las citas para obtener un visado para inmigrar de forma segura Ok, y luego además me digas que me quede quieta. que no hagas nada. Eso es. Y eso es lo que ha estado pasando. Ok, En el caso, por ejemplo, de Senegal. sí. En el caso, por ejemplo, actualmente tenemos un enorme problema en el continente que poco se habla y es el Congo. La masacre que está habiendo en el Congo. Y la gente está huyendo de esas masacres. Y más allá de tener que migrar por motivos económicos, de guerra, etcétera, y migrar como un derecho legal, de que tengo derecho a movilizarme, tengo derecho a irme a otro país. Pero si no me lo permites por unas vías legales y unas vías seguras, entonces, ¿qué quieres que haga? Entonces yo creo que la cuestión es regular y asegurar unas vías legales para que la gente pueda migrar de forma segura. Ok, vale. Que vimos en los, digamos, en las semanas anteriores que había muchos muertos de jóvenes, sobre todo en senegaleses, particularmente, digamos. Y esas pérdidas de vida va a implicar sí o sí al país, Eso o es. digamos el continente. Y esto va a tener un impacto muy grande, digamos, y sobre todo un impacto sería negativo. Y bueno, ¿qué problema, digamos, qué manera el panafricanismo puede contribuir de resolver estos problemas? Sobre la ¿En qué- migración, sobre la corrupción y para que para que hayamos una vida equitable y bien normal como todos los seres humanos que desean. Esto va a ser complicado. O sea, va a ser un proceso lento. O sea, hemos visto que ha empezado, pero va a ser un proceso muy, muy lento. Porque lo primero eh, es... toda esta problemática lleva años, muchos años Sí. ya. Y es una problemática que ha estado persistiendo durante muchos años. El panafricanismo, evidentemente, como he dicho al principio, antes, tiene que meter mano allí y es deber de las personas colaborar en ello. Pero también pienso que nosotros, desde la diáspora, tampoco somos quienes para decirle al continente cómo tiene que hacer las cosas, que eso es un error que cometemos muchísimo. Ya, pero bueno, podemos opinar lo que Evidentemente, vemos, sí. porque ya sabemos que todo el mundo cuando viajas, mucha gente lo dice, y yo también me he experimentado de pasar a otros países antes de llegar a Europa, y sabemos que cada vez que sales del país tú ves cosas diferentes, pero cuando echas tu ojo a tu país para ver lo que tienes, tú vas a decir, hostia, yo tengo más potenciales que de donde estoy, y porque estoy aquí. Pero también, ¿no te pasa que también ves gente que tiene incluso más potencial estando allí que tú aquí? Hombre, hay muchos. También. Hay muchos. Pero eso es lo que he dicho antes de que no somos quienes para decirles cómo tienen que hacer las cosas. Evidentemente, como formamos parte de ese país, somos senegaleses también. Por lo tanto, tenemos derecho a opinar. Pero cuando digo que no tenemos derecho, o sea, no somos quienes para decirle cómo tienen que hacer las cosas, me refiero a que no lo hacemos de forma crítica, ¿cómo se dice? Como juzgando, ¿no? Sí. Cómo se está haciendo las cosas. Porque cada quien y cada país también tiene sus procesos, ¿no? Y las luchas se están haciendo desde ahí, o sea, indudablemente, ¿no? Estando aquí, yo creo que es muy fácil decir lo bien que es, o sea, cómo se debe cambiar una cosa, cómo se debe cambiar otra cosa, pero es una cosa internacional, es una cosa global tan compleja que yo no me atrevería a decir esto y esto, y de hecho creo que si se pudiese decir, si supiese cuál es la ecuación para cambiar las cosas, bueno, diría yo que ya estaría hecho. Ya, eso es cierto. Y también estamos viendo que también hace falta cambios no solo económicos, sino cambios sociales, cambios culturales, perdón, culturales, no, cambios de mentalidad sobre todo. Hace falta cambios en muchas esferas, que eso es lo que ralentiza más el proceso. Y luego, evidentemente, pues que a Europa le va a picar muchísimo que haya esos cambios. Ok. Bueno, Europa ha tenido una influencia históricamente en África muy significativa. Y bueno, ¿cómo ves que se puede definir esta relación para que se pueda hacer más justo y equitable? Esta relación, para empezar, tiene que ser una relación que no se base en el poder, que eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Que hay un poder claro de Europa sobre África. Y ese poder ha venido sobre todo de forma económica, que es con el control del franco CFA y otras monedas, porque al final Francia controla la economía francesa, Europa en este caso, y quien controla tu moneda, pues controla tu poder, ¿no? Sí. Eso es así. Sí. Entonces, para empezar, tiene que haber una relación que no sea de poder.
la deuda esa histórica que lleva arrastrando algunos de los países africanos con Europa, esa deuda, Tomás Sankara decía que no hay que pagar esa deuda. Yo sí, históricamente, yo diría que no también, porque como los que han cogido ahí, es que pueden pagar las deudas hasta los futuros deudas también. Vamos, es que llevar hasta nuestros abuelos, así que... Y es que esta deuda además es una deuda que se hace a posta, se hace adrede, para que siga habiendo esa relación de poder, para que, África siga dependiendo de Europa. Entonces, esa deuda se tiene que romper ya. O sea, no puede ser que tengamos generaciones manteniendo esa deuda. Y esa deuda nunca se va a ir porque cuanto más pasa el tiempo, más aumenta la deuda. Esa deuda se tiene que cortar y es una deuda absurda e innecesaria. Y creo que cortar con esa deuda ayudaría muchísimo en la mejora económica de muchos de los países africanos. Y luego, ¿cómo podría...? Además, tiene que ser una relación de igual a igual, porque evidentemente no nos ven como sus iguales. Tiene que ser una relación de igual a igual. Ok. 50-50, como digamos. 50-50. Sí, y que yo te traslade y tú me traslades, pero no puede ser que sea que tú vengas para que veas cuáles son mis necesidades, me digas, vale, yo te doy X y a cambio, luego... pues tú me vas dando dinero me vas devolviendo cada X. No puede ser así. Tampoco puede ser que, como hace poco Sánchez venía de algunos países como Senegal y Gambia. Y Mauritania también. Eso es, haciendo ese tour para hablar de cómo podemos paralizar la inmigración, entre otras cosas, para hablar de muchos, de algunos temas de los que al final, que ahí fue cuando te dije, ¿no? Lo de esa cosa que no terminó de gustarme un poco, ¿no? Que el tema de la diáspora, que volvió a hacer exactamente lo mismo que hizo Macky Sall, que es, sí, vamos a ayudar a parar la inmigración. Ya. A ver, para la inmigración con África, pero no paramos a la inmigración por los países europeos. Pero porque los países europeos pueden ir a África de forma súper normal, segura, ¿no? Segura, sí, con su billete comprado de avión, etcétera, etcétera. Llegar allí, me gusta el país, me monto aquí un negocio, hago esto, hago lo otro, con toda la legitimidad del mundo. En cambio, aquí es todo lo contrario. Y que además... aquí entran luego también el tema de las ONGs, los voluntariados, las ayudas al desarrollo y esas cosas, que siempre son ayudas en las que siempre se sigue arrastrando esa dependencia en la que nunca esa persona o esa población en concreto a la que vas a ayudar, sale de lo que está. O sea, es que siempre se sigue manteniendo en la misma problemática. Entonces, ¿qué ayuda es esa? Una ayuda en la que la persona o la población o el entorno al que vas a ayudar siempre va a seguir con lo mismo. Y te vas y al año siguiente vuelves y otra vez a lo mismo. Y así todo el rato, porque son proyectos que se financian para mantener una problemática en concreto. Las ayudas a cooperación al desarrollo no sirven para nada. Okay. ¿Dirías entonces que la mayoría de los problemas de África es Europa? Creo que no se puede echar... En la conclusión, digamos que para concluir en resumen. No, yo creo que no se puede echar la culpa a coger y decir, vale, el problema es Europa. Nos deshacemos de Europa y ya tenemos todo resuelto. No. Okay. La corrupción va a seguir existiendo. Sí. Va a seguir habiendo... El que da y el que recibir también. Eso es. Entonces, creo que es más global y más complejo que solo decir que, vale, nos deshacemos de Europa y ya está. Y entonces todos nuestros problemas de África se resuelven. No. Creo que hay más cosas. Y yo creo que ese ejemplo, eso lo seguiremos viendo pues, si seguimos de cerca las noticias de estos países ahora que están como desarrollando en esa idea panafricanista dentro del continente, como pueden ser Mali, Burkina Faso, Níger, Senegal ahora un poco. Yo creo que podemos ver a ver qué tal están yendo esos cambios. Y al final no es deshacerse de Europa, es tener una relación de igual y de igualdad con Europa, que los negocios y los intereses se puedan plantear desde las dos partes, que no sea Europa quien imponga las necesidades y las negociaciones a África, ¿no? Que sea una cosa igualada. Ok, ¿cómo ves el futuro de la cooperación entre África y Europa en el contexto global, cuando el panafricanismo toma más fuerza? Yo soy optimista, perdón. Yo creo que África llegará a tener, o los países africanos llegarán a tener su independencia. Sí. Cuando digo su independencia, evidentemente nos independizamos de la colonia y demás, pero seguimos teniendo neocolonias y seguimos teniendo dependencias de todo tipo. Entonces yo creo que África llegará a tener, digamos, entonces su autonomía. Okay. Y yo en ese caso soy muy optimista.
también creo que, como te decía, va a ser un proceso lento. No sé si veremos para verlo, pero sí que a mí me encantaría formar parte de ese proceso. Y con esto te quiero decir que lo que te dije antes, creo que llegará un momento en el que África se levantará y entonces el mundo temblará. Bueno, el mundo temblará, pero digamos que relación que ves, ¿qué relación veas que podría tener entre los dos continentes? Entonces, ¿Pero qué tipo de relación te relación de refieres? cooperación, como ahora estamos firmando contrato, por ejemplo, España y gobierno de España y Senegal han firmado una cooperación de que le va a ayudar por los empleos de los jóvenes, lo que sea. Vale. Entonces, son cosas que para ayudar, pero luego hay otros acuerdos, por ejemplo, que ya no quiero, por ejemplo, que la gente inmigra. Entonces, si el panafricanismo toma más fuerza y tiene más influencia en la población de África, y dirías que estas serían posibles para tener unos acuerdos de que tú puedes firmarme una cosa, me das dinero, luego me apoyas de mis proyectos y luego me dices, me firmas para que tus jóvenes no van a mi continente o lo que sea, a mi país, o serían posibles tú. Ya, pero ¿tú crees que eso es una colaboración equitativa? ¿Crees que es una colaboración igualitaria? Pero ¿Crees que es una colaboración justa? Ya. Volvemos a lo que dije al principio, migrar es un derecho. Sí, pero La digo, cuestión es yo encontrar... he puesto un ejemplo, pero hay varias cosas. Vale, Hay varias cosas. vale. Yo creo que la colaboración tiene que ser, para que la colaboración sea justa, tiene que ser una colaboración en la que los intereses se pongan encima de la mesa y que los dos salgan ganando. Eso es así. Okay. O sea, una colaboración cuando la haces es así. O sea, si yo colaboro contigo, da igual que sea entre países y entre personas, tú pones tus intereses encima de la mesa y yo pongo los míos encima de la mesa y los dos salimos ganando. Ok. Bueno, Yato, vamos a la... Bueno, ¿quieres decir algo más? No. Ah, vale. Bueno, vamos a terminarlo ya. Muchas gracias por venir aquí en nuestro podcast generacional. Y bueno, vamos a terminar ya sus proyectos de futuros y vemos ya tú de aquí hasta qué año o en el proceso del ámbito político algún día un diputado o lo que sea. ¿Qué Yato? ¿Qué podemos esperar de Yato? Nunca digas nunca, pero yo no soy partidista, soy política. Eres política. ¿Sí? Muy bien. ¿Y eres de Pastef? Eso es otro debate, ¿eh? No entremos ahí. Bueno, pues como es otro debate, aquí vamos a terminar hoy con Yatu. Así que muchas gracias, Yatu, por venir en nuestra invitación. Y gracias a toda la gente, que no olvidáis a dar like y comentar y opináis lo que queráis. Bueno, hasta otro día. Muchas gracias, Yatu, por venir. Gracias a ti por Bueno, invitarme. pues nada, hasta otro día con otro invitado o otro invitado.